Hola, ¿qué tal? En esta edición de Luz, Cámara y Pasión vamos a estar hablando a partir de una película, Penal Cordillera, de Felipe Carmona. Esta película tiene la particularidad que está basada en una obra de teatro, la obra de teatro Cordillera, que se estrenó hace casi una década. Y el único actor que pasó de la versión teatral a la versión en la pantalla grande es con quien vamos a estar conversando, el destacadísimo Hugo Medina. Así que va a ser un gusto con él estar abordando este personaje y cómo se acerca él a la actuación en cine. Acompáñennos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Luz, Cámara y Pasión. Este programa que con mucho cariño desarrollamos en conjunto entre la Fundación Gestionarte, Chile Actores y el canal de televisión de la Universidad de Santiago. Y en esta ocasión tenemos un invitado de lujo realmente. Todos los invitadas son de lujo, pero en esta ocasión en particular un actor con una reconocida, destacada trayectoria, varias décadas. Hay tanto que podríamos hablar, pero en esta oportunidad en particular vamos a estar conversando de la película Penal Cordillera, que tiene la particularidad de que es una película que está basada en personajes y hechos reales, pero parte de una obra teatral que se estrenó hace casi una década, y del elenco original justamente de esta obra, el único que pasó a la adaptación cinematográfica de esta película de Felipe Carmona es el gran Hugo Medina, para quien pido un aplauso, por supuesto, acá que estamos. Gracias. Hugo, gracias por estar con nosotros, un gusto de estar contigo. Vamos a estar hablando al principio de Penal Cordillera, justamente este personaje que, como decía, tiene la particularidad que tú lo interpretaste, estuviste en la obra original y pasas a la adaptación cinematográfica. ¿Cómo fue este proceso? Con el mismo personaje. Con el mismo personaje. Vamos a hablar del personaje en particular. ¿Cómo se dio esto? Bueno, la experiencia teatral fue muy interesante con estos dos directores jóvenes, una codirección. Que justamente es importante destacar que Felipe Carmona es precisamente, además de ser el director de la película, es el dramaturgo de la obra original y uno de los dos directores en esta codirección. El guionista, exactamente, sí. Claro. Y acá tú estabas en la obra original, tú estabas con el gran Luis Alarcón, estabas con Jaime Badel, con Héctor Noguera, y el elenco cambia al pasar al cine. ¿Cómo fue un poco este proceso para ti de pasar de una obra teatral a interpretar este rol en la pantalla grande? ¿Hubo muchos cambios, muchas modificaciones? Bueno, hubieron varias modificaciones, sí. Yo tuve algunas aprehensiones al comienzo y en realidad estuve bastante en crisis con la película, con el proyecto en sí, porque pensaba que no se mostraba en profundidad un personaje tan, ¿cómo llamarlo?, simbólico para mostrar, digamos, lo que es la brutalidad de una dictadura, y encarnaba todas las bajas pasiones de un personaje de esa categoría, y que en el guión pasaba estaba como muy liviano, no profundizaba en lo que no mostraba su conducta, lo que realmente era el personaje. Tuve ese conflicto al pasar al cine. Claro. Porque antes estaba más desarrollado y yo tuve ese conflicto. Estuve a punto de no hacerlo en realidad, porque yo pensaba que era un personajazo hacer este malvado. Sí, porque recordemos que yo le digo al director, este personaje, viejo querido, es producto de la contrainsurgencia, ideológicamente de la contrainsurgencia, de una cuestión que viene formada, digamos, por los norteamericanos. Él cuando llega de vuelta del entrenamiento militar desde Panamá, es muy buen alumno. Y hay una frase que todavía está en la Academia de Guerra, que dice que hay que destruir al contrainsurgente, pero no solamente a las personas, sino que el contexto social y físico de donde existen.
Esa es la ideología de la conciencia. Estamos hablando de esta persona, que además era jefe de la DINA. Y resulta que no parecía esta profundidad, el por qué se comporta de determinada manera, por qué dice tales cosas, ¿no? Igual hay bueno decirle a la gente que nos está viendo, quienes están acá presentes, que por supuesto los protagonistas de esta película, que son, la obra originalmente se llamaba Solo Cordillera, la película se llama Penal Cordillera, justamente son estos ex militares, altos mandos que están ahí, están en apariencia son unos adultos mayores, tercera edad, un poco encantadores, agradables, pero claro, uno sabe que son personajes siniestros. La película nos muestra un poco lo que ocurre cuando algo que ocurrió en la vida real, cuando los quieren trasladar de penal, justamente. Y esta cotidianidad que tienen ahí, donde se juntan ellos, se juntaban en un lugar común en lo que tenían, fuera de sus cabañas había un lugar común donde ellos se juntaban. Y entonces la película se centra, la obra de teatro se centra ahí. Y ahí sucede todo. En lo cotidiano, en el día a día, de personas que aparentemente podrían ser solamente adultos como una mayores. Comedia liviana, sí, digamos, y poco a poco empieza a verse realmente lo que son ellos y la relación que tienen ellos, además. Exacto. Las interacciones, porque hay relaciones de poder. Ellos vienen de un entorno de poder justamente como militares en el pasado y lo siguen teniendo estas estratificaciones, estas diferencias de jerarquía que se da bastante. Pero tu personaje en la obra, y en particular en la película, que es lo que estamos hablando ahora, de Penal Cordillera, desata un poco los cambios. El Mamo Contreras. El Mago nada Contreras. Menos, sí, nada ni más menos. ni menos. ¿Sabes qué? Quiero contarte una anécdota, que cuando estábamos filmando la película, después que pasó esta obra de teatro, estábamos en la mitad de la película y yo, para encarar a este personaje, me vi muchos videos. Eso es lo que quería saber yo de la preparación. Pero si quieres vamos con la anécdota y después nos cuentas de la preparación. Es que soñé con él. Ya. Y soñé... O sea, fue una pesadilla, yo creo, más que... Soñé que yo estaba en la cama, se abría la puerta, viejo querido, y él venía caminando, se ponía a la orilla de mi cama y me hacía... No decía una palabra. Y se iba. Y 2 días seguidos soñé el mismo sueño. Me estaba penando el que me portara bien, güey. Sí, no, que cuidadito con hablar mal de mí. Bueno, pero tu personaje justamente desata esto porque en la vida real y en la obra y en la película él da esta entrevista y en la entrevista las cosas que dicen dejan la grande y ahí se desencadena todo esto que justamente tiene que culminar con el traslado y ellos no quieren que los trasladen, no quieren que los lleven a otro lado, una complicación. Tú estabas contando que tuviste una gran preparación detrás, más o menos, ¿cómo fue este acercamiento? Probablemente tu acercamiento a los roles actorales en pantalla grande, en teatro son distintos dependiendo del personaje. Este es un personaje real, un personaje tristemente célebre, muy odiado por una gran parte de la población en Chile, por mucha gente que está afuera también. Encarna algo, simboliza algo. ¿Cómo fue tu acercamiento? Tú decías que viste muchas entrevistas. Pero yo sigo muchas cosas soy muy dogmático. En un método muy serio, muy analítico. Y por supuesto he acompañado todo esto de una elección de un modelo, pero en este caso no había que buscarlo, sino que estaba ahí, digamos. Entonces yo vi muchos documentos, estudié mucho sobre su pasado, sobre cómo se formó en la infancia, encontré algunos datos muy interesantes que me ayudaron, digamos, a comprender este ser y la conducta de este ser. Y lo que encarnan un poco como lo que se llama la banalidad del mal también, que es un término que se utiliza mucho en estos casos. Claro. Bueno, mira, yo lo tomé con mucha seriedad porque yo creo que es muy irresponsable ser liviano con estos personajes, cuando sobre todo con un personaje en el cual tú no participas de su pensamiento, de su manera de pensar y hay que ser muy responsable porque no es llegar a ser un malo. Porque puede transformarse en caricatura. Yo creo que usted como actor tiene que alejarse. Como hacen muchos intérpretes que se hacen los graciosos. Y me carga ese humor, por ejemplo. Yo creo que hay que meterse en la estructura mental de esa persona para entender un poco por qué llega a esta conducta. Entonces, con muchos datos, digamos,
por supuesto que la pasada que tuvo en su entrenamiento militar por el gobierno, por lo que hacen los norteamericanos, el ejército norteamericano lo hace con todos los ejércitos de Latinoamérica. Claro. Ese entrenamiento fue importante, pero también me encontré algunos datos muy interesantes, que era, por ejemplo, que cuando tenía 10 años, lo llevaba, no sé quién de la familia, lo llevaba a celebrar y aplaudir a las no sé cómo se llamaban, eran como unas organizaciones de jóvenes que apoyaban a los hitlerianos en la guerra. Esto era en Osorno, donde vivía su familia, a los 10 años. Entonces ya él tenía esa imagen, esa imagen de lo que era el nacionalsocialismo. Claro. Yo vi muchos videos, cómo se movía, cómo hablaba, y habían algunos datos que eran interesantes que encontré por ahí en un informe psiquiátrico que él tuvo mientras estaba en la escuela, mientras era oficial, sobre las características psicológicas de él, y que me sirvió mucho, que es una cuestión que no me acuerdo cómo se llama, el síndrome de no sé qué, que es un mecanismo que el tipo tiene, que es que él, si ustedes lo observan, tiene una aparente tranquilidad, una gran prestancia, una tranquilidad cuando él habla, no tiene ninguna, pero rápidamente, de repente, le viene un mecanismo como de exaltación y ¡pam! Y tiene como un arranque de rabia, de odio, digamos, y hacen, no se tranquiliza, y después se tranquiliza de nuevo. Tiene un nombre esa cuestión desde el punto de vista psiquiátrico. Y eso fue uno de los datos importantes, digamos, para la forma como tenía que hablar. Porque si tú lo ves, es una persona que muy plácidamente, con mucha convicción habla las cosas, y de repente tiene en esos arranques. Pero, por ejemplo, algo que me gustaría saber y que yo creo que la gente que está acá y nos está viendo también les interesaría, en este caso el director les pidió a ustedes, porque una cosa es para la preparación para la obra de teatro, pero como esta es una película y ustedes tienen que aparecer audiovisualmente, ¿les pidió intentar parecerse a los personajes originales o les dejó más libertad? ¿Cómo fue en este caso? ¿Tenían que parecerse físicamente, por ejemplo, al estudiar esos videos o daba un poco de el director no nos pidió nada, pero obviamente si tú estás haciendo un personaje histórico, tienes que buscar caracterizar lo más posible, porque, bueno, eso es muy atractivo desde el punto de vista de la construcción del carácter, digamos, que tú haces, ¿no? De repente yo miraba algunas escenas y hay algunas, yo no sé cómo lo hace uno de repente, pero después con todo este entrenamiento y con todo este background que tú tenés para poder actuar, es como que te salen cosas que son inconscientes. Y de repente me gustaba bastante la interpretación, fíjate. A mí muchas veces a ti uno no se gusta a sí mismo, ¿eh? Pero hay algunas escenas que me gustaban mucho porque había una gestualidad, una distorsión en la cara que yo no sé cómo lo hace uno, cómo te sale esa cuestión, y que era espectacular. Sí, el resultado es increíble, yo creo que es notable. Además que yo creo que también hay algo de intuición ahí de por medio, porque el personaje ya lo conocías de la obra de teatro, es un personaje conocido, se ha preparado, pero de repente en el proceso de rodaje igual salen cosas. ¿Se tenían que tener mucho al guión o había la posibilidad de repente algo de improvisación? No había improvisación. En esta película no había improvisación. Como otras películas que ha sido totalmente improvisado. De hecho, vamos a hablar de eso después en la segunda parte un poco, pero me gustaría saber algo bien importante en este caso, que siempre nos gusta conversar en este programa, es la interacción con los colegas. Los y las colegas, pero en este caso los colegas, que yo creo que esta película tiene varios personajes, es una película que tiene un protagonismo coral, podríamos decir, mucho más que en la obra de teatro original, y en este caso es importante la interacción con los colegas en pantalla. Como decíamos antes, en la obra original estaba Luis Alarcón, estaba Jaime Badel, estaba Héctor Noguera,
estabas tú, pero acá estaban otro grupo de personas con las que tienen que interactuar y se da una química bien especial en pantalla. Estaba Bastián Bodenhofer, Mauricio Pesutich, Alejandro Trejo, Oscar Hernández y bueno, estaba todo el resto del elenco que eran los gendarmes. Pero en particular ustedes, que este grupo de militares que, como digo, pueden parecer como agradables, simpáticos, pero en realidad son bastante oscuros y siniestros. ¿Cómo fue esa interacción con los colegas? ¿Se potencian iguales dentro de lo que hacen en pantalla? ¿Sí? Por supuesto. Siempre en el cine, en el teatro también, es muy importante la interacción y la comunicación con tus colegas. Yo creo que parte de las precondiciones para actuar bien y hacer bien hecho la caracterización, está la comunicación con tu colega, lo que te da tu colega. Y aquí se dio una cuestión muy, muy especial, muy simpático, con mucha responsabilidad, porque en realidad hay que tener responsabilidad. Tú estás haciendo un personaje histórico y no puedes hacer una chambonada, tienes que ser muy, muy serio en lo que haces. Y no solamente son cualquier personaje histórico, como decíamos antes, son personajes que encarnan algo, simbolizan algo, entonces son personajes que se podría correr el riesgo, como mencionábamos antes, de que cayeran en la caricatura y había que buscar la forma en que no se diera eso. No, por supuesto. Y si caes en la caricatura y te llegas por las cosas externas, estás jodido, estás atornillando al revés. Y dentro de ese proceso mismo del rodaje, para no atornillar al revés justamente y que saliera bien, se dio esa fluidez justo con los colegas, ahí es interesante. ¿Se podían ir dando ciertos matices en el rodaje mismo que quizás no estaban tan presentes en el guión? Porque como ya hablamos recién, no hubo improvisación. O sea, tiene mucho el guión, pero aquí es un proceso en que hay cámara, hay iluminación, hay un proceso distinto a lo de teatro, por ejemplo. Claro, por supuesto, claro. Hay gran diferencia entre el cine y el teatro. En el cine tú tienes la posibilidad de ir profundizando la particularidad y ese espacio, digamos, de tiempo en el que tienes que mostrar la conducta o tienes que mostrar el gesto, la gestualidad exacta. Y se da en el cine que en el teatro es imposible. Claro, y en el cine va a quedar eso capturado. En el teatro ustedes pueden ir cambiando de función a función. Me imagino que hay matices, cosas que van manejando de manera diferente. Por supuesto, claro, así es. Bueno, esta experiencia de Penal Cordillera yo creo que es bastante notable. Después vamos a estar hablando de otras películas que han venido antes, otras que vienen también por delante, que es importante mencionarlas, pero en este caso, Penal Cordillera, se da algo que tú mencionabas antes, que yo no puedo dejar de preguntarlo, por supuesto, cuando te toca interpretar roles que no solamente sean roles de connotaciones negativas o villanos, sino que son totalmente opuestos a tus propias convicciones, a tu propia historia, como persona y como actor, por supuesto. ¿Cómo se abordan esos personajes como para justamente que no caigan en la caricatura y no descargar a veces la opinión personal de uno en torno a esos personajes? Sea, como te decía, pues, yo lo siento como una responsabilidad mayor, digamos, porque tú no puedes hacer una chambonada, tú tienes que ser serio y buscar realmente los mecanismos psicológicos, la estructura psicológica del por qué estás comportándose de determinada manera, digamos. Y por supuesto, entonces, ver lo que tú profundamente quieres, porque hay una cosa importante que para mí es básico para poder interpretar bien un personaje, que es encontrar cuál es la acción interna que está debajo del texto, debajo de las palabras y de los sonidos, que es lo que le llamamos, digamos, los verbos motores del personaje, verbos motores de tu drama. Eso tienes que encontrarlo, porque unas mismas palabras tú las puedes interpretar de 20 maneras distintas. Porque si yo te digo algo, yo tengo por debajo de las palabras, no siempre significan literalmente lo que estás diciendo. Exacto. Entonces, el meterse realmente en lo que tú quieres como personaje es donde está el meollo de la creación del actor. Bueno, ahora también es importante hablar de la destacada trayectoria que tiene Hugo Medina. Como decíamos, son bastantes décadas. El comienzo, los inicios en lo cinematográfico, viniendo de lo teatral, se remontan hace medio siglo. Pero son películas que los chilenos no pudimos ver de inmediato acá por razones lógicas. Son películas que se iban a estrenar en un momento preciso. Llega la dictadura, llega el golpe de Estado y no se pueden mostrar.
La Tierra Prometida de Miguel Litín, Metamorfosis del jefe de la policía política de Elvio Soto, Queridos compañeros de Pablo de la Barra. Son proyectos bien interesantes porque están muy comprometidos social, políticamente, ideológicamente, pero por desgracia no se pueden mostrar en el momento, van a convertirse en películas del exilio, va a pasar un tiempo antes que se puedan ver acá. Era importante quizás en esas primeras películas, en los primeros acercamientos cinematográficos, lo ideológico, lo político, al momento de abordar estos personajes. ¿Cómo fue ese acercamiento a esas primeras películas? Bueno, quería contarles de esta película, queridos compañeros, era Marcelo Romo y quien habla, protagonizado por Marcelo, y una película muy, muy valiosa. Yo la he estado mirando ahora porque están haciendo un documental sobre cómo se hizo la película en este momento. Está en Chile Pablo de la Barra, precisamente. Están haciendo un documental sobre esto. Estamos spoileando un poco porque eso lo vamos a comentar después, pero eso es lo interesante, que se está haciendo un documental precisamente sobre esta película, que es lo que estabas comentando. Exacto, tú. Sobre la dificultad de cómo se hizo la película. Y has tenido que volver a revisar un poco esas imágenes. Me imagino que es un impacto de eso también ver exactamente. ¿Cómo está haciendo eso? Porque muestra un momento histórico muy determinado. Entonces, ese es el gran valor que tiene. Bueno, estábamos filmando, como decía, la última secuencia, el día 11 se filmaba. 11 de septiembre del 73, ni más ni menos. 11 de septiembre del 73. Y bueno, como semanas después, los dos protagónicos caímos en manos de los malos. Y el pobre director se queda sin protagonistas. ¿Sí? Llegan a allanar la productora donde estaban los materiales y destruyen todo, a excepción de no sé por qué motivo, las latas de la filmación de los celuloides estaban en otros lugares. Y se destruye el sonido. El sonido, eso es lo que se absolutamente sabe. Y de hecho la película la van a terminar desarrollando después en Venezuela. Van a tener que adaptar un poco la historia porque como van a estar en el exilio van a completar allá. Exactamente. Pero no tenían los protagonistas porque estábamos presos. ¿Y cómo terminaban la película? Entonces llega un director y guionista argentino, Goldenberg, cuando le están mostrando la película y le da la idea a Pablo de que la película se haga en Venezuela, mirando en la moviola, que había moviola en ese tiempo había celuloide, claro. Otro sistema, no electrónico. Y le dice, pero aquí está la película, pues hay que filmarla. Filmamos acá mirando la película y analizando lo que filmamos. Esa es la película. Y así se hizo. Bueno, y no tenían sonido. Y en los textos que habían, los guiones, no servían para nada porque había sido totalmente improvisada. Todo lo improvisamos. Y eso es una diferencia con lo que estábamos hablando en Penal Cordillera, donde tenían que tener mucho más al guión. Absolutamente, claro. Había muy exacto era todo. Acá no. Acá, esto era improvisado y se pierde el sonido. O sea, pero improvisado en base a la escena y a lo que se quería decir de la escena, digamos. Y en base a eso se improvisaba mucho. Los brasileños hacen mucho eso. Entonces vino se consiguieron una persona que leía muy bien los labios y empezó a hacer el texto completo de toda la película. Increíble. Y ahora en este documental ustedes están reviviendo un poco cómo fue ese proceso, van a estar contando la historia de esa filmación. De todas las circunstancias de lo que pasaba alrededor de la película, porque es muy interesante. Qué bueno. Las dificultades, todos los problemas. Y trajeron al director, trajeron al camarógrafo, que es un brasileño, y trajeron al que hizo la producción en ese momento, que es Jorge Durán, también destacadísimo, vive en Brasil. Sí, claro. Vamos a esperar ver eso, que se lo están haciendo en estos momentos, así que es un adelanto de lo que se viene. Es interesante, es una bonita manera de revisar el pasado y cómo era hacer cine en esa época, que es algo que una de las cosas interesantes de este programa, de poder conversar contigo, es justamente abordar cómo ha ido cambiando el acercamiento de los actores y actrices al cine. O sea, estábamos mencionando antes La Tierra Prometida, estas películas de los 70, después viene El Exilio, cuando después vas a por fin volver a hacer películas acá en Chile. En los 80 se estaba haciendo muy poco,
Y cuando ya llegan los años 90 en particular, nos estamos dando un salto ahí, vienen títulos súper importantes donde te tocó participar, Johnny 100 pesos, a veces en personajes más pequeños, otros más relevantes de cantidad de tiempo, pero son muy importantes. Por ejemplo, tu personaje sale muy poco en Johnny 100 pesos, pero un personaje notable, o sea, en esa escena del colegio, es increíble, una de las escenas más recordadas de Johnny 100 pesos, justamente con Paulino Urrutia, con Sergio Hernández, muy bonito eso. Después estuviste en El Chacotero Sentimental. ¿Cómo veías tú ese proceso? Tú que habías hecho cine en los 70, después los 80, los 90, ha ido evolucionando mucho la forma en, por ejemplo, que ustedes como actores, actrices, se acercan a las películas o a la forma de filmar. Por ejemplo, lo que tú decías, lo del celuloide, ahora es digital, es diferente un poco. ¿Cómo ha sido ese cambio? Date cuenta que se hacía el cine prácticamente ciego. El único que veía realmente lo que estaba haciendo era el camarógrafo. Entonces, no como ahora que puedes ir revisando y chequeando. Tú puedes revisar la escena inmediatamente ahí, bueno, en el monitor y de ahí, no, repite esto, porque córrete más allá. Hay correcciones ahí de inmediato, digamos. Hoy día, antes bueno, tenías que esperar que fuera al laboratorio y que volviera semanas después lo que había filmado para ver si estaba bien filmado. Claro, no, y si el director no estaba de acuerdo con algún matiz en la interpretación, por ejemplo, estaban sonados porque ya no se podía hacer de nuevo de la misma. Claro, en cambio ahora pueden ir chequeando. Eso es una diferencia bastante Ni para grande. el director ni para los actores era absolutamente ciego. No sabías lo que había quedado, digamos, en la imagen. Claro. No, pero es fascinante conocer ese tipo de cambios. Además, te ha tocado trabajar con directores de distintas generaciones. Hablábamos, claro, de los clásicos, como justamente Miguel Litín, Elvio Soto. Después has estado con Andrés Wood en películas como El Desquite, como La Buena Vida, o con gente de las generaciones más recientes, por ejemplo, con Cristian Jiménez, que es interesante también destacar tu trabajo no solamente en los largometrajes, sino en cortometrajes. El Tesoro de los Caracoles, por ejemplo, con Roberto Farías, con Luz Jiménez, hacen un trabajo muy bonito ahí. Muy buena película. ¿Qué recuerdas, por ejemplo, de esa Muy buena película? Es un corto que ganó muchos premios, y no solamente hablando de largos, también de cortos importantes. Sí. ¿Cómo fue muy esa? Buena película. Fue una muy buena relación. Mira, las películas, siempre cuando el director ha logrado crear un equipo en la que él permite la participación de cada uno de los aspectos técnicos y de los intérpretes, que enriquezcan la cuestión y se abre, digamos, a enriquecer, a abrir las cosas y no está obcecado, digamos, en ideas que no tienen ninguna posibilidad de ser incorporadas. Cuando se logra eso y se logra una buena relación humana de compañeros, se hace una buena película. Y lo bueno Yo no tengo ninguna experiencia cuando no se ha producido esas condiciones que la película sea buena. Yeah. Para mí, no vamos a dar nombres tampoco. Es muy importante la parte, y en este caso con Jiménez fue espectacular. Justo eso te quería preguntar, porque El Tesoro de los Caracoles lo hiciste con él, después estuviste en largometrajes de él, en distintos personajes, en Ilusiones Ópticas, en Bonsai. Es interesante también esa relación entre el actor, en tu caso, o actriz, que trabaja con un mismo director, se va generando una confianza, una complicidad que yo creo que también ayuda a que el director o directora sabe qué es lo que te puede pedir, de qué manera, los matices. Creo que también eso que también se da en el teatro, cuando hay confianza en un equipo teatral, un director o el dramaturgo, ¿también pasa en el cine eso en estos casos? Fundamental. Y con Cristian Jiménez se ha ido generando esa complicidad. La confianza mutua absoluta, claro. Es fundamental. Y con tus colegas también. Por supuesto. Sobre todo cuando son películas como las que yo mencionaba recién de Cristian Jiménez, donde hay varios personajes, son como bien corales en ese sentido. Siempre esa confianza en base digamos, a lo que estás diciendo. Si coincidimos, digamos, y estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo, con lo que estamos transmitiendo en el fondo por debajo de la anécdota, digamos, de la historia, ahí se produce una precondición fundamental para hacer una buena película. Por supuesto. Y también yo quería hablarte justo ya acercándonos un poco más en el tiempo de un ejemplo muy interesante de una de tus interpretaciones más destacadas en cines de los últimos años, que fue con una directora que estaba haciendo su primer largometraje. Ya había hecho cortos antes, pero es alguien que viene de la actuación, que es actriz también, como es Manuela Martelli en 1976. Una actuación muy destacada ahí como este sacerdote, con una personalidad muy especial que te llevó a ser ganador, por ejemplo, del premio Caleuche. Méritos bien importantes. ¿Cómo fue trabajar con una colega que estaba debutando, como digo, en la dirección, pero que ya conoce también el proceso creativo actoral en ese sentido, por ser una actriz? Para mi gusto es una película muy, muy fina, muy delicada,
es precisamente porque ella tenía muy claro lo que quería, los resultados que quería. Pero eso es fundamental. ¿Qué es lo que quería decir? Y ella fue, como conoce el mecanismo, eso es lo que... como intérprete por dentro, le permite, digamos, dirigirte y penetrar y ser aceptado, digamos, en las indicaciones y la manera, la forma como te pide lo que ella quiere, es fundamental, la relación con la directora. Ella era muy delicada, pero muy acuciosa. Es una película de muchos detalles, muy meticulosa. Muy tranquila, para poder profundizar. No había esa cosa frenética que hay en la televisión porque tiene que salir luego porque tenemos que hacer la escena. Sale la cuestión. Sale, no, si el monito está bueno. No. Acá había una cosa muy profunda de lo que ella quería, de los matices de lo que quería del personaje. Entonces eso es muy agradable porque tú te sientes ayudado para actuar. Es bonito eso. No te sientes solo, claro. Y eso no siempre se da. Exacto, pero se agradece en este caso que es una colega justamente que, como tú dices, conoce bien el oficio y sabe lo que puede exigir. Claro. Y ahí también se nota mucho la interacción con los colegas, las colegas, por ejemplo, con Aline Kuppenheim. Es muy bonita la relación que se da entre ustedes, porque es una película muy sutil, de muchos detalles, no es una película tan obvia, no está todo tan claramente desarrollado. Uno como espectador o espectadora tiene que ir completando un poco. Es precisamente lo que más me gusta de esa película a mí, que todos los contenidos están... La situación política y social está dada a través de estos personajes que son comunes y corrientes, que no son ni militantes, ni milicos, ni CNI, sino que todo está dado por los otros personajes. Y toda la situación circundante está dada a través de gente común y corriente. Y eso es lo que es el éxito más grande que tiene esa película. Sí, y eso se nota en pantalla justamente, como digo, tuviste reconocimiento de tus pares, tuviste buenos elogios, buenas críticas, es una película que desarrolló un recorrido internacional y es una película que aborda justamente este periodo que hablábamos antes, que tú estuviste tan involucrado de manera directa en lo personal, pero también ahora lo tienes que abordar como actor. Yo creo que eso también es una cosa fascinante en tu carrera, cómo se ha dado esta relación con tu propia vida, finalmente. Bueno, siempre he tenido no sé si suerte, pero también la capacidad de poder elegir lo que yo hago. Yo diría el 90% de las cosas en cine y en teatro que he hecho siempre he tenido una relación con lo que yo personalmente estoy viviendo desde el punto de vista político y social en la vida. Fíjate tú, cuando hacemos esta película, por ejemplo, de Marcelo Romo conmigo en Queridos compañeros, cuenta la historia, digamos, de un militante de familia aristocrática con un poblador, que soy yo. Esa historia. Y este personaje, es extraño lo que me pasaba en mi carrera. Yo hago un personaje que es un poblador, y trabajador, además, que surge de una obra de teatro que hacemos en un campamento que vivía. Y me persigue en esa película. Después vienen todos los acontecimientos, vivimos esto, vivimos el exilio, vivimos la tortura aquí en Chile, salvo para extranjeros, y me toca ser una vez más un trabajador, poblador, se llama El Paso. Sí, de Orlando Lübert, hecha en Alemania. No, en Bulgaria. Claro, pero cuando él estaba exiliado en Alemania justamente. Este personaje, el mismo personaje que me persiguió en el teatro, que me persigue, y yo lo tomo, es el mismo modelo. Entonces yo digo, pero este mismo es el tipo que vivió eso. Y que yo mismo lo estaba viviendo también, ¿no? Y que lo he vivido. Y hacemos el paso. Arranca este personaje, se hace amigo con 2 personas más y arranca hacia la Argentina. O sea, está
saliendo, digamos, son pillados y son devueltos por los carabineros a Chile. Siguen presos. Y ahí termina la película. ¿Ya? Después viene otra película que es sobre una casa de tortura. Pero es este mismo personaje. Y cosas que yo mismo había vivido. Entonces se confunde. Y con distintos directores, que son lo interesante, que se va dando este personaje. Exactamente. Claro. Entonces se da una cosa de que se va mezclando como la vida del actor con ese personaje. Y se hace esa película, tremenda la película, sucede toda dentro de una casa de tortura, que no se ha dado nunca en Chile. Con Nelson Villagra. Con Nelson Villagra. Nelson Villagra, hay que decirlo además, que ganó el premio en el Festival de San Sebastián, que fue primera vez que un actor o actriz, en este caso actor, de Chile ganaba un premio en un festival tan importante a nivel internacional. Los dos estábamos propuestos para el premio. Claro. El Nelson y yo, en esa película, en el Festival de San Sebastián. San Sebastián, sí. Ya, y después de eso viene... hacemos una película de cosas una vez más que yo también estaba viviendo como exiliado, que es una película sobre la retaguardia, una película está un grupo de gente que está organizada en Estados Unidos, en la frontera con México, apoyando la Revolución Mexicana. Y lo hacemos en Alemania. Entonces era el trabajo del exilio, el trabajo de ayudar a la gente que estaba acá en Chile luchando contra la dictadura. Ese se llama Felipe Rivera. Sí, sí. ¿Lo conoces esa película? Sí, yo no la he visto, bueno, la verdad, pero sí sé cuál es, claro. Es no que la mayoría de estas películas... No se han dado en Chile. Sí, no, pero es bueno rescatar que algunas de esas sí están, no todas, pero algunas de esas están disponibles a través de la Cineteca Nacional en su sitio, y algunas se han ido rescatando, por ejemplo, en el Festival de Valdivia, se han podido traer. Es lo que se llama las películas del exilio, que lamentablemente es el cine del exilio, no siempre está disponible acá. Algunas de las que mencionábamos antes tampoco se vinieron a estrenar años después en Chile. Sí. Claro. Pero es una etapa maravillosa porque, como tú dices, Hugo, justamente te ha tocado la posibilidad de abordar el mismo personaje cambiando de película con distintos directores, pero es algo que quizás muy pocos actores, actrices en nuestro país han podido desarrollar en la carrera cinematográfica. Por suerte que he tenido la posibilidad, digamos, de hacer eso, de elegir siempre lo que hago. Y el 95% de las cosas yo estoy absolutamente de acuerdo y me representan. Entonces, el cine y el teatro para mí ha sido como una expresión política de un actor, digamos. Eso es lo... Donde se ha ido entremezclando un poco lo personal, lo privado tuyo, con lo profesional, lo artístico y lo ideológico. Es una mezcla bien interesante que te hace bastante particular tu carrera, hay que decirlo. Sí, sí. Imagínate, bueno, hacer después en Chile, después de vuelta, hacer al Mamo Contreras, es como una dulce venganza, digamos. Justamente, que es el motivo de nuestra conversación por Penal. Pero hay que hacerlo bien, porque hay que ser serio, sí. Porque es un ser humano también, ¿no? Totalmente. Entonces hay que buscar, bueno, ¿cómo funciona este tipo? Totalmente. Bueno, llegamos a la sección final de nuestro programa, que son las preguntas. Y en esta ocasión, además de la gente que nos está viendo en la transmisión y en el canal de YouTube, tenemos, como decíamos antes, una audiencia muy ilustre con destacados colegas, destacadas colegas que te vinieron a ver y también hicieron tus preguntas. Así que vamos a ir aquí con lo que te quisieron preguntar. No te van a poner en aprietos, no te preocupes. Acá dice, quiero que hables de la experiencia irrepetible y única de participar en una filmación. ¿Cómo sientes esa sensación de estar, acá dice, como un seleccionado nacional, como ser elegido para este proceso? ¿Cómo se siente eso? Bueno, es muy agradable primero que nada que te elijan porque te sientes que estás siendo valorado como intérprete y que calza además dentro del elenco. Pero siempre que tengo esas propuestas, por suerte que he tenido la posibilidad, digamos, económica muchas veces, y no hacerlo por hacer un trabajo cualquiera, sino que siempre veo de qué se trata la cosa, qué es lo que quiere decir.
No aceptas cualquier trabajo en el fondo, es porque te interesa realmente. Absolutamente, absolutamente. Para mí es fundamental en un intérprete y un artista. Es fundamental de que tú hagas, digamos, con lo que estás de acuerdo y con lo que te importa realmente, ¿no? Con lo que se quiere contar, que te resuene. Por suerte he tenido la capacidad y la posibilidad económica de poder hacerlo, y nunca lo he hecho por dinero. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Tuve una propuesta de hacer una película en la BBC y la productora no podía entender por qué yo le decía que no. Me decía, pero eres un actor latinoamericano, ¿cómo no vas a hacer una propuesta de coprotagónico en la BBC? Me decía. No, es que no me podía entender, hasta que llegó a mi casa incluso a decirme, ¿por qué? Porque era mucho dinero al mismo tiempo, ¿no? Y yo le dije, es que no estoy de acuerdo. Pero si eres actor. Sí, pues, soy un actor, pero que no hago cualquier cosa, le dije. Porque resulta que era precisamente una cuestión contra el matrimonio de conveniencia. Una película sobre eso. Que lo quería pasar la derecha, los conservadores en Gran Bretaña, una ley, pues, mejorar la ley de inmigración, que no se produjera esta distorsión que había. Y era una chilena que venía, lo recibía este hermano, que era yo hermano de la protagonista, y yo le ayudaba, digamos, a conectarse con un grupo de mafiosos que le conseguían un marido y le ayudaban a casarse. Matrimonio por conveniencia. Para que tuviera residencia. ¿Cómo voy a hacer yo una película con una película así, de esa categoría? Si yo mismo soy exiliado, soy emigrante. ¿Estás loco? No, nunca lo entendieron. Pero eso habla muy bien de tu consecuencia. Así que pero, muy bien. Pero tuve la posibilidad de hacerlo. Perfecto. Oye, muy bien, Hugo. Y vamos con otra pregunta que hizo aquí uno o una de tus colegas. Dice, tu trayectoria es extraordinaria y te preguntan si hay algún personaje que te gustaría hacer, que quizás no te haya tocado abordar de alguna manera, sea histórico, sea real o un tipo de personaje, o qué historia quisieras llevar a la pantalla. No tengo una historia particular, pero siempre y cuando sea un personaje que esté dentro de un rescate de la historia nuestra o de la historia tergiversada, la historia oficial tergiversada, siempre va a ser atractivo. No parto por el personaje solo aislado, sino que más bien por lo que está diciendo el personaje. Perfecto. La historia también, el contexto, influye mucho. Vamos con una tercera pregunta y final, que está justamente relacionada con la película que nos convocó a estar conversando acá, que estuvimos hablando de ella al principio del programa, que es Penal Cordillera, donde tú encarnaste a Mamo Contreras, un personaje muy potente, inspirado en un personaje real, basado en esta obra de teatro. Acá te preguntan justamente, contextualizando un poco lo que estuvimos hablando antes, ¿qué tienes tú en común con el Mamo Contreras y cómo logras humanizarlo para llevarlo a la pantalla? Que es algo de lo que estuvimos hablando. Los intérpretes, los actores, todo, pues. Tengo todo. Tengo todo. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que no se entiende de repente cuál es el rol último de nosotros. O sea, por supuesto que debo tener interna, y cada uno de nosotros tiene muchas facetas, ¿no?, en la vida. Muchos elementos en conjunto. No somos todos buenos, ¿no? Tenemos debilidades también. El problema es que cuando tú tienes un carácter, tienes que, ¿cómo te dijera? Meterte profundamente en ese carácter y ver los mecanismos psicológicos que explican un poco la conducta de ese personaje, ¿no? Por supuesto que también
está para mí, siempre, casi siempre, yo recurro a modelos que están en la vida cotidiana, que están en los distintos ámbitos de donde corresponde el personaje, y observo, mucha observación de un modelo para que incorporarlo, digamos, a la construcción de ese carácter, a las características que tiene. Y tú entonces vas dosificando tus propios impulsos, tus propias emociones, para que vaya calzando con ese modelo que tú tienes delante de tus ojos y que tú tienes que construir, digamos. Ya, o sea, ¿cómo te dijera? Es que uno nunca deja de ser uno. Tú eres un ser humano y con tus emociones vas entonces haciendo calzar a las características de este individuo, pero por supuesto que son tuyas, po. Son tuyas. ¿De quién más van a ser? Si tú eres el intérprete. Pero el problema es qué es lo que eliges de lo que tú tienes y de lo que tú sientes. ¿Qué es lo que eliges para construir ese otro tipo el cual que tienes que imitar? Y no solo imitarlo físicamente, por fuera, sino que en sus mecanismos más profundos y en el tipo de sentimientos que tiene. Y una vez que entras allí, a ese plano, puedes, digamos, construir la exterioridad, la manera como camina, la manera como se mueve, la manera como habla. Pero todo eso es de tu cuerpo, por lo tanto yo tengo todo. Todo lo que tiene Contreras, yo también lo tengo. El problema es cómo yo dosifico para crear un tipo que no sea de mis características. Y ojalá no solamente las características psicológicas, sino que también de la exterioridad. Es lo más posible. Bueno, Hugo, muy buena respuesta y podríamos estar hablando mucho tiempo más porque la trayectoria, como digo, en cine por lo menos de más de medio siglo hay harto que podríamos estar conversando, pero se nos va el tiempo, lamentablemente. Así que te quiero dar las gracias por haber estado conversando con nosotros en nombre de Gestionarte, de Chile Actores, del canal de televisión de la Universidad de Santiago, y también les aprovechamos de dar las gracias a quienes nos están viendo, quienes van a ver después la transmisión en YouTube, en el canal, y por supuesto a nuestra distinguida audiencia que hoy día realmente vinieron muchos y muchas ilustres. Así que gracias a ustedes y un aplauso también para Hugo, por favor. Muchas gracias.